Cantábamos hace un momento, me llamaste para conquistar. Tú estás aquí porque Dios te llamó. No sé dónde estabas, no sé cómo estabas, pero de seguro no estabas mejor de lo que vas a estar a partir de hoy. Él te llamó para ir adelante, Él te llamó para avanzar, Él te llamó para crecer, Él te llamó para proyectarte. De ninguna manera Dios te llama para dejarte igual o peor a como antes estabas. El problema es que hemos perdido la perspectiva del llamado. Dios nos ha llamado para salir de lo viejo y vivir algo nuevo. Dice la palabra que el Señor nos ha llamado para anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. Pero ¿sabes algo? Nosotros jamás podremos ser llevados a lo nuevo si primero no permitimos que Dios nos rescate de lo viejo. Lamentablemente fuimos formados en medio de una iglesia cristiana impregnada de religiosidad, impregnada de legalismo. Y el legalismo no es vivir la palabra al pie de la letra, no. El legalismo consiste en tomar la palabra y establecer fundamentos de hombres, lineamientos de hombres, doctrinas de hombres. Por eso el Señor Jesús les decía: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Y es que fuimos formados en medio de una iglesia que predica lo nuevo, pero que mantiene a las personas atadas a lo viejo. Por eso hoy vemos jóvenes que no quieren caminar con Dios, porque crecieron en hogares cristianos donde todo era viejo, donde siempre vieron los mismos conflictos, la misma escasez, la misma pelea, la misma tibieza, el mismo resentimiento, la misma amargura. Y la pregunta que hacen los jóvenes hoy es: ¿para qué ser cristiano si no trae nada nuevo? ¿Para qué ir a la iglesia si durante años mi familia ha ido y no hay nada nuevo? Y es que definitivamente, hijos, no vamos a poder vivir algo nuevo si no permitimos que la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, nos saque de lo viejo. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. Hay una palabra hermosa del profeta Isaías en el capítulo 37, y es el versículo 31. Voy a centrarme solamente en ese texto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, del pueblo de Dios, del remanente de Dios, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Lo que hubiere quedado del pueblo de Dios, lo que hubiera escapado de la contaminación del mundo, lo que hubiera escapado de lo que quiso acabar con su familia, de lo que quiso acabar con su fe, de lo que quiso acabar con su salud, de lo que quiso acabar con su economía, de lo que quiso arruinar su vida, lo que hubiera escapado de allá va a comenzar a echar raíces abajo y a dar frutos arriba. Cierra tus ojos por un momento. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, esta palabra contiene la bendición que tus hijos anhelan y que tus hijos necesitan. Yo te pido en esta mañana que ellos la reciban. Te pido que ellos la crean. Y te pido, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo ellos la vivan. Porque la vida de los que estamos aquí después de esta palabra nunca más volverá a ser la misma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben? Lo nuevo, diga conmigo, lo nuevo es el resultado de un proceso de transformación que Dios establece en dos dimensiones. ¿Cuántas dimensiones? Dos. Cuando el Señor pone sus ojos sobre ti y comienza a enseñarte el camino que debes seguir, Él te lleva a vivir un proceso de transformación en dos dimensiones. La primera dimensión es interna y la segunda dimensión es externa. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Que cuando Él te toma, Él te lleva a echar raíces ¿a dónde? Abajo, diga conmigo, donde nadie me ve. Pero luego de que
pasas la primera dimensión y echas raíces abajo, viene la segunda dimensión y es comenzar a dar fruto arriba. Diga conmigo, donde todos lo van a ver. El problema es que nos vendieron un cristianismo de apariencias, nos vendieron un cristianismo ficticio, nos vendieron un cristianismo externo. Por eso hoy en día las iglesias se llenan de personas que quieren un cambio afuera, pero no están dispuestas a producir un cambio adentro. La transformación opera en dos dimensiones, afuera y adentro. Pero para que pueda producirse un fruto arriba, primero tiene que crecer una raíz abajo. Pero los evangelistas modernos, los nuevos modelos de evangelización masiva de las iglesias, atraen a las personas bajo la promesa de un fruto afuera, pero no les enseñan, no les explican que primero tienen que echar raíces adentro. Todos queremos la bendición que se ve, pero no queremos pagar el precio de la bendición que no se ve. Déjame comenzar la predicación con esta frase que el Señor me regalaba. Lo que produces afuera es un reflejo de lo que permites adentro. Eso como para el Facebook decían por allí. Lo que produces afuera es un reflejo de lo que permites adentro. El Señor Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu vida hoy? No, pastor, está llena de amargura, de resentimiento, de conflictos, de crisis, de problemas. No te preocupes, eso que estás produciendo afuera solamente es el reflejo de lo que te has permitido adentro. La buena noticia es que si el problema está adentro, significa una sola cosa: la solución está adentro. Tú no necesitas que tu pareja cambie, que tus padres cambien, que tu jefe cambie, que tus hijos cambien, que la economía cambie para poder producir algo bueno afuera. Porque lo que produces afuera es el reflejo de lo que Dios produce en ti adentro. Bueno o excelente. Entonces, vamos a analizar las dos dimensiones. Diga conmigo, interna. Y aquí la transformación comienza echando raíces abajo, donde nadie te ve. Por eso el título de esta enseñanza es ese. Diga conmigo, donde nadie me ve. Donde nadie te ve es donde se establece tu verdadero cristianismo. Donde nadie te ve es donde se hace real la esencia de Dios en tu vida. El problema es que como nos enseñaron o nos vendieron un cristianismo externo, pues para nosotros el cristianismo tiene que ver con lo que se ve. Por eso en la iglesia todos son cristianos, pero en la casa realmente muy pocos son cristianos. En el trabajo, en la empresa, realmente muy pocos son cristianos. ¿Por qué? Porque están trabajando por lo que se ve, pero no están trabajando donde nadie los ve. Producir cambios que nadie ve es el secreto de la transformación. Por eso cuando tú tomas la decisión de comenzar a producir cambios, no esperes que las personas que hay alrededor lo reconozcan, porque los cambios comienzan donde nadie ve. La transformación comienza adentro, en los conflictos de tus emociones, en los conflictos del alma, en tus dudas, tus temores, tus angustias, tus ansiedades. Todo comienza bajo tierra, en el interior, donde Dios forma el carácter. Diga conmigo, carácter. Entonces, cuando tú ves un árbol que da fruto, imagínate un naranjo, con esas naranjas así grandes, ombligonas, deliciosas, jugosas, dulcecitas. Para que esas naranjas crezcan, para que ese árbol dé fruto afuera, tuvo primero que vivir un proceso donde nadie lo veía, adentro. La naturaleza refleja el poder transformador de Dios. No hay raíz si primero no hay semilla. Y no hay fruto si primero no hay raíz. Por eso el gran problema de la transformación de las familias es que no le damos tiempo a que las raíces crezcan hacia abajo, sino que queremos un cambio inmediato. Queremos que el esposo cambie ya, que la esposa cambie ya, que los hijos cambien ya, y no les estamos permitiendo vivir los procesos que forman su carácter, aunque tú no lo estés viendo.
Cuando nosotros hablamos de transformación, estamos hablando de crecimiento. Transformación conlleva crecimiento. Tú no puedes decir que estás siendo transformado por Dios y estás en el mismo lugar donde siempre has estado. La palabra de Dios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en... Pero hay muchos cristianos que no crecen, familias cristianas que no avanzan, jóvenes cristianos que no se proyectan. Eso solo significa una cosa: no está pasando nada adentro. Y entonces te aferraste al concepto evangelístico moderno de la iglesia secular, la iglesia que quiere atraer al mundo y por tanto se amolda al mundo. Y es: vengan que Dios les da lo externo. Vengan que Dios les da casa, carro y beca, le restaura a la familia y le trae el ser amado en 7 días. Y son las mismas promesas que hace cualquier otro modelo espiritual alejado de Dios. Porque todos los modelos espirituales alejados de Dios prometen cambios afuera. Pero la palabra que revela el modelo establecido por Dios a través de Jesucristo promete primero cambios adentro. A mí esta Biblia me enseña que cuando nosotros estamos en Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas, las de adentro, y aquí todas son hechas. La pregunta es: ¿por qué no hay nada nuevo? Sencillo: porque no has soltado lo viejo. La única razón por la que no hay cambios afuera es porque no estamos permitiendo que Dios trabaje lo que tiene que trabajar adentro. El ambiente de crecimiento de la raíz lo determina 2 elementos: la tierra y el agua. Diga conmigo: la tierra, que es donde se deposita la raíz. Diga conmigo: mi corazón. Y el agua, que representa la palabra que viene de Dios. Y cuando la palabra que viene de Dios impregna tu corazón, cuando el agua empapa la tierra, se forma el lodo. Y por eso todo árbol fructífero tiene lodo en su raíz, tiene humedad en su raíz. A mí me impacta Isaías capítulo 55 cuando dice el profeta de parte de Dios, dice: así como descienden del cielo la nieve y la lluvia. ¿Qué desciende del cielo? La nieve y la lluvia, y no regresa hasta que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿Qué hace la lluvia? Riega la tierra. ¿Y qué forma? Lodo. Y es que definitivamente, hijos, todos nosotros necesitamos el lodo para formar nuestro carácter. Todos nosotros tenemos que vivir procesos que representan el lodo, lo que embarra, lo que ensucia, porque ahí es donde Dios forma el carácter. Porque cuando dice la palabra que Él te va a sacar del lodo cenagoso y te va a colocar en lugares de privilegio, significa una sola cosa: para poder ser llevada a lugares de privilegio, primero necesitas ser formado en tu carácter en medio del lodo. El libro de los Salmos capítulo 40 dice en el versículo 1: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Mira qué tremendo esto. 3 conceptos básicos. Diga al que está a su lado: necesitas el lodo. No, los cristianos no. Los cristianos nos tenemos que ver impecables. Los cristianos, el predicador, ¿cómo se le ocurre al predicador mostrar una mancha de lodo? ¿Cómo se le ocurre al predicador decir que esta semana se le ensuciaron los zapatos porque tuvo una crisis en su casa? ¿Cómo se le ocurre que el predicador tiene que ser perfecto, inmaculado? No, porque si no fuera por el lodo, yo no tendría una predicación para ti. Porque en el lodo Dios me ha dado mis mejores predicaciones. Porque en el lodo es donde se forman las raíces de los árboles que dan buen fruto.
Ahora dice el salmista, dice David, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí. Pero ¿sabes dónde estaba David esperándolo? No estaba en el palacio real, no estaba en el trono del rey, no estaba en un resort cristiano, estaba en el lodo, en el lodo. Y Él dice, en el lodo yo esperé al Señor. Yo no me cambié de religión, yo no me cambié de iglesia, yo no dejé mi familia. Yo no boté la toalla, no pateé el chupo, no solté la lonchera. No. En el lodo yo esperé pacientemente, porque sabía que en el lodo, la tierra y la palabra que riega esa tierra forman mi carácter. Y si yo permito que mi carácter sea formado, aunque me esté revolcando en medio del lodo, van a pasar tres cosas. Lo primero, Él puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Donde los cristianos mejor podemos aprender a caminar es en medio del lodo. Porque cuando tu vida no está bien, cuando tienes que enfrentar procesos difíciles, cuando tomas malas decisiones y terminas embarrándote en las consecuencias de esas malas decisiones, es cuando verdaderamente puedes ver la mano preciosa del que se atreve a pagar el precio por ti. Y puedes ver las manos impecables de Dios metiéndose en el lodo solo para rescatarte a ti. Porque te ama. Pero pastor, es que la Biblia dice que no podemos ser como el perro que vuelve al vómito y como la puerca recién bañada que vuelve a revolcarse en el lodo. Y entonces usted me dice que yo como cristiano tengo que anhelar el lodo. Báileme ese trompo en la uña. Esa pregunta me la hizo mi esposa, porque yo le comparto las predicaciones a mi esposa. Ella es la primera a la que le predico. Y entonces yo le explicaba algo. Le decía, mira mi amor, hay dos tipos de manifestación del lodo. Primera, cuando yo no busco el lodo, pero sé que es parte de mi proceso de crecimiento. Y entonces yo voy caminando con la convicción de que voy a agradar a Dios. Yo cuido mi vestidura nueva, yo cuido mi perfumada, yo cuido lo que Dios me dio, porque ya huelo a rico, porque el perfume del perfumista me da un nuevo aroma. Y yo voy caminando como Dios quiere que yo camine. Pero es inevitable que tengamos tropiezos. Es inevitable que tengamos momentos difíciles. Es inevitable que después de ir por las aguas de reposo, por los pastos delicados y por los valles de justicia, por las sendas de justicia, nos topemos con valles de sombra de muerte. Es inevitable. Por tanto, tú tienes que caminar aprendiendo a aceptar los momentos en que tienes que pasar por el lodo. Pero otro concepto muy distinto es que tú quieras ir a revolcarte en el lodo. Entonces tú no avanzas hacia el lodo, tú avanzas hacia el propósito. Di conmigo, avanzando al propósito. Pero dentro del propósito hay momentos de lodo. ¿Dónde? Donde Dios tiene que formar tu carácter para la temporada que sigue. Donde Dios tiene que formar tu corazón para ser más humilde, para estar más dispuesto, para tener mayor entendimiento. Pero hay cristianos que no avanzan porque todo el tiempo se devuelven al lodo, porque ellos lo buscan. Entonces, no busques el lodo, deja que el lodo te busque a ti. Porque cuando el lodo te busca a ti, significa que estás avanzando y que Dios te está preparando, porque hay cosas más grandes que vienen en el camino que Dios ha trazado. Bueno, excelente. Pero luego dice, enderezó mis pasos, puso luego, diga conmigo, luego, en mi boca cántico nuevo. Y es que tú eres uno y hablas de una manera antes de enfrentar procesos. Pero cuando Dios te saca del proceso, tú no eres el mismo y no hablas de la misma manera. Tú nunca vuelves a hablar igual cuando Dios te saca de un proceso. Mira, todos hemos sido religiosos, o por lo menos la gran mayoría. Y uno está, uy, pecador, uy, no, mire, uy, peleó con la esposa y llegó haciéndole mala cara a la mujer, uy, no. Y así ese no es digno de servirle a Dios. No es un digno siervo de Jehová el Altísimo, aleluya. Pero cuando se troncha tu casa, cuando cometes un error, cuando tu esposa se pone brava contigo y eres tú el que ahora tiene que llegar a la iglesia en una crisis familiar, conoces el lodo del matrimonio. Pero cuando Dios te saca del lodo y pone tus pies sobre peña,
tú terminas hablando y diciendo, el hermano tiene un problema con la esposa, tenemos que orar por él, no lo vamos a juzgar, no lo vamos a condenar, no lo vamos a criticar, porque yo sé lo que se siente pasar por ese lodo. Y ahí se levanta una iglesia que restaura, una iglesia que levanta, una iglesia que bendice. Dios tiene que poner en tu boca cántico nuevo, pero los religiosos hablan mal de los procesos de los hijos de Dios porque ellos no avanzan, por eso no enfrentan el lodo. Porque para avanzar te tienes que ensuciar los pies. Para avanzar tienes que estar dispuesto a atravesar charcos, barriales, humedales y por donde sea que Dios te trace el camino. Los cristianos limpios son como las Biblias limpias. Un pastor que yo quiero mucho me decía un día, Ever, mijo, una Biblia limpia es el reflejo de un cristiano sucio. No la vaya a arrastrar ahorita contra el piso, pero sí úsela. Tú sabes cuándo alguien lee un libro y cuándo no lo lee. Y las Biblias así sucias, casi que deshojadas, reflejan que tú la estás usando, que tú la estás utilizando. Porque las Biblias sucias reflejan el corazón de cristianos limpios. Necesitamos aprender a hacer las cosas de la manera correcta, hijos. Y lo tercero, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Escúchame, los que se burlan cuando te ven en el lodo, los que te critican cuando te ven en el lodo, los que se alegran cuando te ven en el lodo, van a tener que ver cómo Dios te saca del lodo y te pone los pies sobre peñas y endereza tus pasos, y van a tener que escuchar cómo sales hablando del lodo, y van a tener que temer en Dios, y van a tener que glorificar a Dios, y van a tener que confiar en Dios cuando ellos tengan que pasar por el lodo. Porque si tú pudiste, ellos también van a poder. Por eso no le evites el lodo a tus hijos. No le evites el lodo a tus hijos. Mi amor, di amén. Gloria a Dios. Gracias, pastora. Que nadie dice amén. Porque tenemos un montón de papás cristianos alcahuetas que creen que ser buen padre es no permitir que el niño se embarre con el lodo. No, ser buen padre es estar ahí para tender la mano cuando tu hijo diga, papá, no puedo más, ya aprendí, ya cambié mi carácter, voy a ser más humilde y voy a obedecer. Ok, hijo, aquí está papá para sacarte. Pero cuando tú le evitas a tu hijo el lodo, lo que le estás evitando es el crecimiento. Tu hogar necesita el lodo para crecer. Tu matrimonio necesita el lodo para crecer. El problema es que cuando el matrimonio está en medio del lodo, pues tú ves a tu esposo cochino, sucio, embarrado, feo. Y algunos sí son feos, pero igual con lodo se ven más feos. Alguna esposa me dice, Por eso hay momentos en el matrimonio donde tú dices, ¿con quién me casé? ¿Pero por qué? Es que, no, ¿sería que me equivoqué? ¿Sería que hice mal? No, es que lo estás viendo embadurnado de lodo. Pero si tú permites que la palabra riegue la tierra de tu corazón, vas a poder entender cómo ese lodo es el mejor aliado de la nueva temporada de tu matrimonio, de la nueva temporada de tu familia. Y Dios no solo va a sacar tu familia del lodo, sino que va a ser un testimonio para que otras familias le teman a Dios y confíen en Dios y se acerquen a ti por causa de Dios. Déjame darte esta otra frase que el Señor me regalaba. Si no hay lodo, el árbol no da fruto. Porque si no hay lodo, significa que hay tierra, pero no hay agua. Y si no hay agua, la raíz está seca. Y si la raíz está seca, el árbol no da fruto. Diga conmigo, si no hay lodo, el árbol no da fruto. Necesitamos el lodo, hijos. Mira, escuchaba
en un estudio que estaba haciendo esta semana algo que impactó mucho mi corazón acerca de los cristianos que tenemos que enfrentar las batallas aquí en la tierra. ¿Sabes que las cicatrices de tus errores del pasado, las cicatrices que tiene tu matrimonio, las cicatrices que tiene tu moral, las cicatrices que tiene tu corazón porque has cometido errores, porque el enemigo te ha querido arrebatar la vida y eso te dejó una cicatriz, pero el Señor Jesús te rescató y eso te dejó otra cicatriz? Las cicatrices de los hijos de Dios son trofeos de guerra, porque la cicatriz es el reflejo de lo que te quería matar pero no te pudo acabar. Por eso el apóstol Pablo un día dice allí en Gálatas capítulo 6: a partir de hoy nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. A veces yo miro y yo tengo una cirugía, y a veces cuando estoy vistiéndome que me voy a colocar la camiseta y me miro en el espejo, miro la marca de la cirugía y yo solo pienso: Dios me dio una oportunidad de vivir. A veces miro mi matrimonio y recuerdo momentos difíciles que hemos atravesado y solo digo: wow, sí que tenemos cicatrices en nuestro matrimonio. Pero las cicatrices solo reflejan una cosa: hemos tenido que batallar, pero cada cicatriz es un trofeo de guerra para glorificar a Cristo que nos dio la victoria. Y este predicador decía algo que me impactó mucho: cuando este cuerpo corruptible se vista de incorruptible, o sea, cuando este cuerpo imperfecto se vista de perfección y vayamos al cielo, ya no vamos a tener cicatrices. Ya no te vas a ver la cicatriz de una cosa, la cicatriz de la otra. No, ya no van a haber cicatrices, porque tu cuerpo va a ser perfecto en el cielo. Pero en medio de toda la perfección del cielo, solo va a haber un cuerpo con cicatrices en el cielo. Wow. Y Él te va a decir: mira, por estas cicatrices es que tú estás aquí en el cielo. El lodo te embarra un poquito. Sí, yo tengo un pasado que está embarrado. Sí, hay muchas cosas de mi pasado que tuvieron que pasar por el lodo. Pero ¿saben algo? Si no fuese por ese lodo de mi pasado, no podría dar los frutos que hoy doy en mi presente. Por eso, hijos, la transformación comienza cuando echas raíces abajo, adentro. Ahí donde Dios forma tu carácter. El problema de la crisis que está viviendo tu casa no es de tu esposa, no es de tu esposo. Pero pastor, él se equivocó. Sí. Tomó malas decisiones porque no estaba preparado para lo que Dios le estaba entregando. Y sus decisiones lo llevaron al lodo, pero hoy está aquí. ¿Sabes por qué? Porque en ese lodo Dios está produciendo algo en ese corazón. Porque está siendo expuesto a la palabra y esa agua está cayendo en esa tierra, y esa tierra con esa agua está produciendo lodo, y de ese lodo Dios va a levantar tu casa, Dios va a levantar tu matrimonio, Dios va a levantar tu hogar, Dios va a levantar a tus hijos, Dios va a levantar tu economía, Dios va a levantar tu ministerio. Y no importa quién te critique, que critiquen. Igual ellos no tuvieron que pasar por el lodo tuyo. Y quizás te están criticando, pero están más embarrados que tú. Y no te están criticando por haber caído en el lodo, te están criticando porque tú sí pudiste salir del lodo. No le prestes atención a lo que la gente dice. Enfócate en lo que Dios te está diciendo y vive tu proceso adentro, porque hasta que no vivas tu proceso adentro no vas a poder dar fruto afuera. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Y el segundo proceso de transformación se consolida cuando das fruto arriba. Diga conmigo: externo. Produciendo cambios que se notan afuera. Tú tienes que producir cambios. Una vez Dios comienza a trabajar adentro, tú tienes que producir cambios afuera. Una vez Dios comienza a forjar carácter adentro, tú no puedes hacer las mismas pataletas afuera. Tú no puedes seguir hablando igual de torpe afuera. Tú no puedes seguir siendo igual de brusco con tu esposa afuera. Tú no puedes seguir siendo el mismo indiferente religioso afuera.
Porque Dios está produciendo un cambio adentro y eso se tiene que notar afuera. Porque cuando Dios echa raíces hacia abajo en tu interior, tú tienes que comenzar a tomar decisiones afuera en tu exterior. Tú tienes que comenzar a romper esquemas afuera en tu exterior. Que yo soy así. Pues sí, así has sido hasta hoy. Por eso vives como vives, por eso tienes lo que tienes y por eso has perdido lo que has perdido. Pero si Dios quisiera que tú siguieras viviendo como tú eres, nunca te hubiese traído a la iglesia, porque Dios te trae a la iglesia a pesar de ser lo que eres, para convertirte en lo que Él quiere que tú seas. Por eso quítate ese esquema mental de yo soy así. No, te formaron así. Tuviste que ser así para protegerte en medio del lodo. Pero ya no tienes que dar pataletas. Ya no tienes que buscar a quien chapotearle el lodo. Ya no tienes que tener una mala actitud. Ya no tienes que ser amargada. Ya no tienes que ser malgeniado. Ya no tienes que ser gruñón. Porque ya Él te sacó del lodo. Ya Él cambió tu manera de hablar. Ya Él te está colocando por testimonio de muchas gentes. Pero tienen que haber cambios afuera. Tienen que haber cambios afuera. Cuando tú creces, te alejas del lodo. Escúchame esto. Pero tu fruto solo refleja el carácter que se produce en el lodo. El árbol crece y cada vez entre más crece, la punta del árbol más se aleja del lodo. Y cuando el árbol da frutos, el fruto no se ensucia con el lodo, pero siempre va a necesitar del lodo. Déjame decírtelo de esta manera: no importa cuánto Dios bendiga tu casa, tu economía, tu trabajo, tu vida y tu ministerio, nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Nunca se te olvide lo que aprendiste cuando te arrastrabas en medio del lodo. Nunca se te olvide quién te dio la mano cuando estabas hundiéndote en el lodo. Porque eso es lo único que hace que ese árbol que da fruto reconozca que siempre necesita del lodo que le da fuerza. Los frutos dependen de la raíz. Es decir, lo que tú produces afuera depende de lo que tú permites que Dios haga adentro. Pero la raíz depende del lodo. Eso significa que tu carácter, lo que tú eres adentro, depende de tu corazón y de la palabra que riega tu corazón. Por eso todo cristiano que se aleja de la iglesia se aleja de la palabra, y eso significa que está rechazando el lodo. Y cuando un cristiano rechaza la iglesia y rechaza la palabra, su tierra se seca y su fruto se apaga. El que rechaza el proceso está rechazando el crecimiento. Deja que tus hijos se unten de lodo de vez en cuando. Déjalos que se equivoquen. Ustedes tienen derecho a equivocarse. Ustedes son imperfectos. Ustedes son imperfectos. Lo que no podemos permitir es que crean que la imperfección es el propósito de Dios. Porque una persona que cree que la imperfección es el propósito de Dios tiene que construir alrededor de su vida máscaras para parecer que es de Dios. Y eso se llama religiosidad. Lo que predicábamos hace 15 días, se tienen que poner velos. Caramba, no está pegajoso, está mal doblado. Y entonces los cristianos imperfectos que se quieren aparentar ser perfectos se ponen máscaras para que los vean perfectos. Se ponen velos para que los vean perfectos. Pero cuando llegan a la casa se quitan el velo y muestran el diablo que tienen adentro. Y es por una sola razón: porque no dejan que Dios trabaje adentro. Hijos, la iglesia es el lugar donde Dios quiere trabajar en tu interior. Lucas capítulo 6, verso 43 dice: no es buen árbol el que da malos frutos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni es malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto. Wow, qué tremendo es eso. Cada árbol se conoce por... El cristiano de verdad se conoce por lo que se ve afuera,
no por lo que habla, de lo que vive adentro. Ay, qué tremendo es esto. ¿Tú quieres conocer a un cristiano vacío? Escúchalo cómo habla de su vida espiritual. Porque el que tiene que hablar mucho de cuánto ora, de cuánto lee, de cuánto ha hecho en su pasado, es porque hoy está vacío. Porque el cristiano que hoy está lleno no tiene que hablar, solo tiene que mostrar sus frutos. Pero no te engañes, hija, no te engañes, hijo. Si tu fruto es malo, tu raíz está mal. Ese pero tiene que morir en tu corazón, porque el pero es el distractor de los mediocres. Te lo voy a repetir, el pero es el distractor de los mediocres. Sí, yo sé que estoy maltratando a mis padres, pero igual yo quiero cambiar. No sirve de nada que quieras cambiar, cambia. No, sí, yo trato mal a mi mujer, pero es que a veces ella hace cosas que a mí me molestan. No, ningún pero. Porque tú no puedes justificar dar mal fruto porque el árbol del lado está dando mal fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol, no el vecino. Por el fruto se conoce el árbol, no el huerto. Entonces deja de culpar al otro por el fruto que tú estás dando, porque el fruto que tú estás dando está reflejando la raíz que tú tienes adentro. Y no digan amén, pero así es. El problema del cristianismo es que fuimos formados como hipócritas para mirar la paja del ojo ajeno, pero no trabajar con la viga que tenemos en el ojo propio. Por eso es más fácil culpar a mi papá de los errores que yo cometo. Por eso es más fácil culpar a mi mamá porque no hago caso. Es que no me gusta como me lo pides. Haz caso y después le dices que te lo pida bien. Pero la forma, escúchame, la forma es importante, pero el fondo también es importante. No es que yo te grité porque tú me gritaste. No, tú gritaste porque adentro hay algo que no está bien en ti. Es que yo pegué porque me pegó. No. Pegaste porque adentro hay algo que no está bien en ti. Entonces me dejo, pastor. No lo dice yo, no lo digo yo, lo dice ella. Si te dan en una mejilla. ¿Y eso cómo se puede hacer, pastor? Teniendo un corazón sano. Porque cuando a ti te dan en una mejilla, inmediatamente el diablo busca una puerta para entrar en tu corazón. Pero cuando tú pones la otra, estás diciendo, mi corazón quedó sano, si quieres pégame en la otra. Porque no se dañó. Porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces me diste acá, dame acá, y si tienes hambre te traigo algo de comer, desgraciado. Si tienes sed te traigo algo de tomar. Claro. Pero la Biblia lo dice. Pero los cristianos hipócritas que están contaminados adentro quieren dar mal fruto afuera, pero creer que son espirituales adentro. Mentira del diablo. El árbol se conoce por el fruto. ¿Cómo le hablas a tu esposa en la casa? ¿Cómo le hablas a tu esposo en la casa? Eso no tiene que ver con cuánto oras, o con cuántos versículos de la Biblia te sabes, o con cuánto de nuevo das consejerías. No. El Señor no dice, por su predicación se conoce el árbol. Por su conocimiento bíblico se conoce el árbol. Por el cargo que tiene en la iglesia se conoce. No, es por el fruto que tú das. Atravesamos el lodo, pero si esa mujer no viera frutos en mí, en medio del lodo, no estaría aquí sentada. Y yo que la conozco les digo que es verdad. ¿Sí o no, amor? ¿Qué fruto estás dando en tu casa, mi hijo? Y yo no te estoy diciendo que no te equivoques, porque eres imperfecta, eres imperfecto y te vas a equivocar, pero dar fruto es reconocer tu error, arrepentirte, apartarte y ser cubierto por la misericordia del amor perfecto que cubre tu imperfección. Y sigue diciendo la palabra, no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se cosechan uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso no te engañes.
no te engañes. Si estás actuando mal, es por una sola razón, porque te permitiste hablar mal. Por eso dice Santiago que el que controla la lengua controla todo el cuerpo, pero el que no controla la lengua no controla el cuerpo. Por tanto, si tú te permites hablar mal, indefectiblemente vas a terminar actuando mal. No hables mal. Si tienes un problema con tu pareja, si tienes un problema en tu trabajo, si tienes un problema con tus padres, si tienes un problema con tus hijos, no te permitas hablar mal. Es que usted... Ok, amor, déjame yo lo reviso. Se va a poner más brava, te lo garantizo. Se va a poner más bravo, te lo garantizo. Pero habla bien. Es que tú me tienes cansado porque todo el tiempo y que eres como a tu mamá y por eso yo no me debía haber casado contigo y es que no. Ok, amor, déjame y lo hablamos con los pastores. No, mamita, venga, eso lo solucionamos nosotros, mi amor lindo, ¿cómo se le ocurre? Hijos, no se permitan hablar mal. No se permitan hablar mal. Porque cuando tú hablas, reflejas afuera lo que Dios está trabajando adentro. No te permitas contestar mal. Es más, no te permitas hablar mal de nadie. Porque toda persona que viene a hablarte mal de otro, va a ir a otro a hablarle mal de ti. ¿Para qué caes en la trampa? Para tú hablar mal de alguien, tienes que sacarlo del mal tesoro de tu corazón. Significa que no has permitido que Dios termine de trabajar allá adentro. Tienes un problema con tu pareja, busca a tus pastores. Y no vas a venir a hablar mal o a murmurar, te vas a desahogar y vas a recibir dirección. Ve a la palabra, ora al Señor, pero no te permitas hablar mal. Porque déjame decirte algo, quiero cerrar con esta frase. Entre más grande es el árbol, más necesita del lodo que alimenta su raíz. Si el árbol es así de grande, necesita un poquito de lodo, porque su raíz es pequeña. Pero ¿qué pasa si crece la raíz? Crece el árbol. Y entonces si el árbol es así de grande, necesita más lodo. Pero si el árbol es así de grande, necesita mucho más lodo. Eso significa que entre más creces, más necesitas enfrentar procesos. Porque a mayor crecimiento se requiere mayor carácter, a mayor crecimiento se requiere mayor madurez, a mayor crecimiento se requiere mayor coherencia. Por eso, entre tu mayor nivel tienes con Dios, mayores procesos tienes que enfrentar contigo misma. Escúchame, las dimensiones de bendición determinan también las dimensiones de opresión que vas a tener que enfrentar. Una cosa son los procesos que tú enfrentas cuando simplemente eres un simpatizante de Cristo, y otra muy distinta son los procesos que enfrentas cuando decides servirle a Cristo. El problema es que tú no puedes esperar que otro comprenda tu proceso, porque nadie puede entender lo que tú estás atravesando en medio del lodo, a menos que él haya sido rescatado del lodo. No esperes que tu pareja entienda tu proceso. No esperes que tus hijos entiendan tu proceso. No esperen que tus padres entiendan tu proceso. Solo pídeles que lo respeten, pero no que lo entiendan. El proceso es personal. Nadie lo puede vivir por ti. Por eso es entre Dios y tú. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En aguas delicadas me pastoreará. En aguas de reposo me pastoreará. En pastos delicados confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y hasta ahí todo bien. Yo puedo solo. Gracias, Fresco. Yo sé que tú estás ahí. Pero cuando pase por el valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque ahí sí que sé que tú estás conmigo. Es el único que va a estar contigo en tus procesos. Muchos van a querer darte la espalda, porque sabes, sin darte cuenta, en tu proceso, cuando estás en el lodo y no has tenido la paciencia que tuvo David para esperar pacientemente a que Dios lo sacara,
pues vas a tratar en tus fuerzas de salirte y vas a salpicar a los que están alrededor. Y vas a salpicar a personas que no tienen nada que ver con tu proceso. Y vas a ofender a personas que no tienen nada que ver con tu proceso. Y esas personas se van a tener que apartar, porque entre más se acercan, más las salpicas. Pero el único que se va a aguantar las salpicaduras, porque te ama, a pesar de que lo salpiques, es el que fue a la cruz por ti. Y Él sé que va a estar a tu lado, porque sabe que estás creciendo. Y entre más creces, más lodo necesitas. Entre más grande el árbol, más humedad necesita la raíz. Por eso cuando tú comienzas a crecer verdadera y genuinamente en tu cristianismo, más necesitas la palabra. Más necesitas la palabra. Mira, una persona que verdaderamente está creciendo en el cristianismo no ve la hora que sea domingo para llegar a la iglesia y recibir la palabra. Una persona que está estancada en el cristianismo, vamos a ver si este domingo vamos o no vamos, porque no entiende el valor de la palabra. Porque la tierra, cuando está seca, no entiende el valor del agua. Pero cuando un día fuiste tierra seca y hoy eres tierra empapada, hoy eres lodo, tú sabes que si te alejas de la palabra, vas a volver a ser la tierra seca que un día fuiste.